Puerto Llano en la Onda, con María González. Mi abundancia, mi riqueza. Bien, ya saben que los segundos jueves de cada mes tenemos la sección Tacones Rojos, dirigida por Javier Márquez. Ya está aquí además. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, María. Pues cuéntanos qué es lo que vamos a tener hoy en Tacones Rojos. Pues hoy tenemos en Tacones Rojos a una persona muy importante del mundo de la poesía, del mundo de la literatura, del mundo del periodismo, y se llama Manuel Muñoz Moreno, y ahora lo presentaremos. Pues Javier, como siempre, la sección es tuya, así que ilústranos cuando quieras. Muchas gracias, María. Pues cuando una persona con el inmenso y prestigioso currículum que ahora les voy a relatar te contesta a tu petición de venir a ser entrevistado a tu programa, que está encantado y que queda a tu disposición porque confía plenamente en ti, un servidor, neófito en estas labores periodísticas de entrevistas y presentación, solo puede caer en esa diatriba en que no sabe si pesa más en su estado de ánimo el temblor de piernas o el pecho henchido de satisfacción. Pero bueno, como el mundo es de los valientes, vamos allá con ello. Aunque como premisa me gustaría llamar a esto más una charla de alumno admirador a maestro que una entrevista. Muchas gracias, Manuel Muñoz Moreno, y bienvenido a bordo de mis Tacones Rojos. Bueno, me has puesto nervioso. Yo no soy tan importante, simplemente me gusta escribir, pero de forma humilde y sencilla, y procuro huir de cualquier tema de vanidad, y lo sabes. Bueno, sí, lo sé de primera mano. Pero bueno, van a ver ustedes que en esta pequeña reseña biográfica que traigo escrita, Manuel Muñoz Moreno estudió Magisterio y Ciencias de la Información, obteniendo la licenciatura en Periodismo, ha publicado en la Revista de Poesía Hispánica, en la revista Aldaba, ha sido director del semanario de información El Manchego, también del año 1983 a 1987 dirigió la publicación Mancha, ha sido jefe de los gabinetes de prensa del Ayuntamiento de Puerto Llano, de la Diputación Provincial de Ciudad Real, ha sido también periodista y poeta, este periodista y poeta rabanero de Argamasilla de Calatrava, jefe del Servicio de Imprenta Provincial y director del Boletín Oficial de la provincia. Así es que, bueno, ya ven ustedes que no le faltan méritos a Manuel Muñoz para estar aquí en nuestro programa. Manuel, te pedí que te trajeses algunas de tus obras que tienes editadas y, bueno, pues me gustaría que empezásemos por ahí, porque nos hicieses una pequeña enumeración de algunas o de las más importantes que a ti más te gustan. Bueno, el tema es que, como he dicho, ya escribo con la tranquilidad de que no tengo afán por la publicación. La publicación se encierra en un primer momento en un concepto de vanidad muy grande. Y entonces ese concepto de vanidad te anima, es decir, te crea, digamos, que las endorfinas, es decir, las hormonas suficientes de la alegría como para que reciba satisfacción con cada publicación. El tema es que cuando he tenido alguna publicación, hemos tenido que presentaciones, yo lo paso muy mal y por lo tanto a veces lo rehuyo. La segunda razón de que no se haya, bueno, que estén todavía libros inéditos y recientes es que considero que la distribución de las publicaciones es muy costosa. Entonces las editoriales y sobre todo las de poesía limitan muchísimo este tipo de publicaciones por lo que les cuesta distribuirlas por las librerías a nivel nacional y menos ya a nivel de Hispanoamérica, es decir, las tiradas apenas llegan a los 1000 ejemplares. Seguramente el año que viene dos de los poemarios inéditos recientes verán la luz, pero de una forma muy limitada. Es más difícil vender poesía que vender prosa. Claro, que vender prosa. Pero vamos, mejor la novela. Entonces, ¿por dónde está orientado? Pues a veces el trabajo en conjunto de varios escritores, tanto en poesía como en prosa, sale rentable. ¿Por qué? Porque tiene ya una serie de lectores seguros. Es decir, con lo cual la primera edición pues está garantizada ya como mínimo con los 500 ejemplares. Y eso supone pues que las editoriales, en el caso de la de Puerto Llano, de CIG Editorial del Grupo Retania, CIG,
pues le interese seguir apoyando a los poetas. La labor que hace en la poesía CIG es enorme, ¿eh? Es decir, hay que reconocerle a Julio un trabajo ímprobo en este sentido y del que nos sentimos además muy orgullosos. Con él pues hay prácticamente 10 libros en los que he editado. Aquí los vemos, sí, además. Tenemos aquí algunos. En los cuales pues se va a presentar el día 17 de noviembre, se presenta otro en Piedrabuena como homenaje a Nicolás de Hierro, se llama Palabra de Poeta, y sí, había traído un... Es un encuentro anual, ¿verdad?, que organiza el grupo CIG del grupo Oretania es un encuentro de poetas. Exactamente. Y de eso, bueno, como novedad, se lo había dicho a Javier, digo, pues si quieres, un minuto y pico, hay poemas de los que van a salir, de los que se van a presentar en libro el próximo 17. Ah, pues muy bien, perfecto. Manuel nos va a leer si queréis, un pequeño sí, poema. Hombre, ¿cómo lo vamos a querer? Claro, estamos encantados de tener en nuestro programa esta primicia. Adelante, Manuel. Lo he titulado, bueno, quisiera decir que en la poesía la experiencia y la búsqueda de la estética y de la belleza es lo fundamental, pero... es decir, la poesía, si no nace de la experiencia, por muchos ritmos que se han ido produciendo a lo largo sobre todo en el siglo XX, no dicen nada. Es decir, realmente nuestras raíces, como comenté en el de lectura, vienen un poco desde el romanticismo. No quiere decir, no descarto la época clásica, pero el romanticismo es donde nacen las raíces de la poesía actual española. Y bueno, de esa experiencia nace, por ejemplo, este poema que se presentará en el próximo libro. ¿De qué sirve la palabra? No uso la venganza, no. Ante la afrenta sigo y la echo al olvido. Hoy las aguas me arropaban con su manta fría y solo yo sabía de su calidez. Me mecían las olas y sus crestas, todas risas, me hablaban de la alegría que habita allá en el fondo. Profundidades ingrávidas que mecen las almas de forma perpetua. La venganza me ronda, sí, pero nunca la utilizaré, por grande que sea la afrenta. Contra mí tal vez, pero nunca contra el grupo. Bien está en el olvido. Mecerse colgado por el cuello de tus ramas floresta, ser una rama, una hoja, un vuelo más entre tu verdor, e irse deshaciendo tronco abajo hasta alcanzar tu savia, y ser tu savia bruta hasta aprender tu lenguaje y tus palabras de sabiduría primigenia, de natural ser de principio y nada. No puedo utilizar la violencia contra el grupo, que ríe la gracia del poderoso, que utiliza la lengua que excluye, que mata negando y omitiendo acciones de auxilio, que siembra de afrentas dolorosas las almas, que llena de oscuras sombras las conciencias. Si acaso contra mí, que soy miembro de su misma especie, contra mí la venganza. Ser acariciado por tus alas de sol, amado fuego, fundirme en amarillo y naranja, sentir como el calor que enarbola mi alma se hace horno y cuece, hacer hervir mis manos y eleva a humo mi carne, como un grito de gris de sangre evaporada. Han decidido aumentar las guerras porque les faltan las ganancias. Venganza sí, ya que contra ellos no puedo contra mí. Venganza en mí por esta especie. Venganza en mí por tanta barbarie, por tantos ojos borrados en la angustia, barridos por el llanto. Hoy han sido acogidas cientos de almas por las profundidades del mar Mediterráneo. Están siendo acunadas por el repetitivo canto de olas embravecidas, hastiadas de hacer de sepultureros sin ser ese su oficio. Este atardecer de puesta de sol con encanto, de noche de San Juan, las olas guillotinan sin filo. Han dado muerte a una madre y su hijo. Brazos fuertes de moderno negrero decidieron sobre el valor de la vida entre lágrimas de hambre, con esparto de sal adornando los labios. La venganza contra mí ante tanta impotencia. Si se derrumba la más elemental moral, si se quiebra la ética, si se derrumba el principio más racional de salvaguardar aquella humana vida pequeña, ¿contra quién la venganza? Ante tanto mar de impotencia, de tanto brazo caído, de tanta mirada ciega. ¿De qué sirve la palabra de un poeta? Precioso. Madre mía. Una maravilla. Increíble. Poesía en primicia y en directo en IMAX Televisión y en Onda Cero Radio. ¿Cuándo le conquistó la poesía a usted? ¿Cómo? ¿Cuándo le conquistó la poesía? Pues muy joven. Ahí en esto de lo inédito hay muchísimo más. En las carpetas guardadas comencé pues prácticamente a los 14 años, a los 15.
Y desde entonces no he dejado. Es decir, otra cosa es que haya publicado poco, pero siempre escribo. Cuando no me siento con capacidad para ello, cuando no siento la estética y la belleza que me arrinconan y ya me pone el imperativo de escribir, pues no escribo. Pero vamos, tardo muy poco, porque en cuanto se pasan unos días o un mes, ya me siento casi como... El mono que se Sí, dice, ¿no? exactamente. Manuel, escribes, por supuesto, también en prosa, como ya hemos dicho, y de lo que hablaremos ahora después. ¿Con cuál de las dos expresiones artísticas estás más cómodo? ¿En cuál desarrollas mejor tu expresividad, crees? En principio en la poesía. Lo que ocurre es que el relato descubre nuevas, o al menos la posibilidad de llegar a más gente. La poesía es quizás más minoritaria. Y entonces también me adentro en conseguir a través de la prosa un nuevo sentido de expresión. Ahora estoy trabajando en lo que podría ser una novela corta y en un relato, pero lo hago con tranquilidad, simplemente por la necesidad de adentrarme en ese mundo y ir conociendo a los personajes que se me han presentado para que escriba sobre ellos. Claro. ¿Dónde encuentras básicamente tu inspiración para crear, Manuel? ¿En la vida de la calle, en la naturaleza, no sé, en las noticias, en otros libros? Bueno, en todo. Un poco de todo. En todo. En cuanto vas gastando, a veces me dicen, pero bueno, ¿cómo te has fijado en ese detalle? Y digo, bueno, porque voy con los ojos abiertos. Claro. Cualquier detalle, cualquier experiencia, cualquier lectura me produce algún tipo de inquietud que a su vez me lleva a razonar, y de ese razonamiento van surgiendo, pero también puede surgir del propio ensueño, es decir, de la propia situación de que hayas gastado algo y que haya surgido como una verdadera pesadilla o como un verdadero júbilo, es decir, que no descarto absolutamente nada. Me interesa mucho porque, como sabes que yo también me gusta crear, escribo y otras cosas, pues ¿cómo tienes ambientado tu lugar de trabajo? Aunque las ideas te asalten en cualquier sitio, ¿no? Pero luego te pones a concretar, se concentra más usted en un sitio concreto, determinado. Una mesa que Tienes está una siempre habitación, llena una de mesa. papeles en contra del criterio de mi compañera. El caos. Pero tengo recortes de periódicos, tengo anotaciones a mano, es decir, y entonces todo lo ocupa. Menos mal que la mesa es transparente, que tiene algunos huecos por donde ir metiendo. Para ir guardando algunas cosas, para esconderlas. Y luego pues el ordenador, que afortunadamente nos ha dado una libertad mayor que la máquina de escribir. Yo todavía guardo la primera, una Olivetti portátil, pero claro, el ordenador ha sido ya un avance. Sí, es una maravilla. A la hora de archivar, a la hora de archivar, incluso de consultar, ¿no? Sí. Tenemos ahí la Biblioteca Universal abierta. Sí, sí. Aunque el diccionario siempre lo prefiero en papel. Lo mismo que hablo de los libros, es decir, la poesía me gusta leerla fundamentalmente en papel. Como a mí. Sí, todos, ¿verdad? La novela quizás también, pero la poesía es fundamental. Sí. No se puede ¿Es leer. usted de los que lleva siempre una libretita a mano, siempre la deja en la mesilla de noche por si se despierta, le surge una idea, lo apunta? Sí, tengo bolígrafos y libretas por todas partes. Sí. Sí, siempre vamos apuntando cosas. Pero aunque si es una idea genial, no se te olvida. No suele pasar, pero no se te olvida. Pero además me obligo de todas formas con la memoria, es decir, con el ejercicio de la memoria. Y a veces antes de empezar a escribir un relato lo he escrito 300 veces en plan de memoria, es decir, le he dado vueltas. Porque claro, cuando dices, sí, pero la salida no está aquí, la solución no está en esta parte. Entonces pasa así siempre. Bueno, es una manera de vivir, no se la deseo tampoco a nadie, porque a veces poco caótica, claro, a veces. Exactamente, es preferible pasar lo mejor que se pueda por la vida y disfrutar de ella al máximo, no estar con este torbellino interior, no. Es muy estresante, claro, sí, ¿verdad? Es preferible no pensar, es decir, no es preferible pensar, pero lo suficiente sin pasárselo. Bueno, ¿qué te parece, Manuel, si nos lees
¿Algún pequeño trocito de tu obra? Con los relatos ha ocurrido lo mismo, es decir, el sacarlo con varios autores, uno de los primeros relatos, sé que también se hizo a cargo de C&G, pero después ha sido la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha, que tiene además su sede, es de Castilla-La Mancha, pero tiene su sede en Madrid, y todos los años saca un tema y un libro, que después se presenta en la Feria del Libro. Este año se ha presentado más tarde, que es... pero el año pasado se presentó en la misma Feria del Libro. Hay un párrafo que afecta a la localidad de perdonar que me ponga las gafas, pues no, hombre, sí, por supuesto. Por Dios, claro. Que se presentó en la Feria del Libro pasado, porque el que se edita este año se ha hecho el día 27 de febrero, concretamente un relato que ha aparecido en la publicación de Oretania, que luego si quieres lo comentamos. Vale. Yo voy a leer solamente un párrafo, explicar que este relato está basado en el Trenillo, en un hecho real, que unía a Puertollano con Valdepeñas. El Trenillo, que, vamos, su auge, aunque se funda a finales del siglo XIX, su auge lo adquiere entre principios del siglo pasado, del siglo XX, y hasta su desaparición en 1960, fue un medio de transporte que dinamizó el comercio, porque se llevaban productos de Puertollano hacia Valdepeñas y desde Valdepeñas hacia Puertollano, como pescados, es decir, los productos que venían del norte o del sur se aparcaban en Valdepeñas. Comunicó Puertollano y Valdepeñas. Pero el Trenillo tenía unas características que arraigó en las emociones y en los afectos de la gente. Este relato está basado en un viaje de novios que se hizo entre Argamasilla de Calatrava y Valdepeñas. O sea, el destino final, pensar que en 1950 el destino final era Valdepeñas. Valdepeñas era una gran ciudad comparado en esos momentos con Argamasilla o con Puertollano. Tenía muchos más habitantes. Y la emoción que produce este viaje de novios. El Trenillo, cuando pasaba de la calzada, se ralentizaba tanto que llegaba a 10 kilómetros por hora, la gente se bajaba y cogía a lo mejor un racimo de uvas y se podía volver a subir. Bueno, entonces, este viaje de novios lo hace, es decir, lo va relatando una persona ya mayor, que recuerda, se ha quedado viudo, recuerda el viaje de novios y quiere hacerlo otra vez a pie, recordando, es decir, trayendo a su memoria todos los detalles de aquel viaje de novios con su mujer joven, y la quiere recordar y se empeña en hacerlo andando. Entonces, voy a leer los últimos párrafos. Muy bien. Dice, el tren tomó un poco más de velocidad al encarar el llano hacia Moral de Calatrava. Cuando nos quedamos solos en el vagón, al llegar al apeadero de los baños de Gredera, la besé y le acaricié un pecho. Con poco se me revolucionaba el miembro y ella lo notó. Riendo propuso bajarnos al campo, amarnos y corriendo volver a alcanzar el tren. Reímos los dos y narré alguna anécdota de cuando la mili, la otra vez que salí del pueblo. Viñas y más villas en líneas planificados regulares y precisos, y olivos como guardianes del secreto de la sombra, cuando el sol tuesta la corteza de la tierra a la hora de la siesta. Cuando descendimos en Valdepeñas, las calles adoquinadas, largas, entonces nos parecieron enormes. Para ella era una primera ciudad. Yo era el experto por haber visto Madrid cuando la mili. Nueva alambrada, sentía rabia, no por el alambre ya vencido, sentía coraje, dolor porque mis pasos interrumpidos alejaban los recuerdos, tan llenos de vida, tan llenos de ella, plenos de su tacto, de su piel, de sus labios, de su carne y de la mía. Rasgué aquel obstáculo con premura, con prisa, con apremio para seguir andando, seguir recorriendo los surcos de aquellas horas, de aquellos días de fuego y deseos tan vívidos ahora. La segunda noche en casa de los parientes de Valdepeñas, roto el hielo del primer día, fue diferente. Cambiaron todas las medidas de la habitación, con la cruz de la ansiedad reclamando el deseo que busca cauce en ese reconocerse, en el dulce martirio de la entrega, en el dulce líquido del amor,
qué desalmados los que desean ocultar la belleza de las sierras de Calatrava a los ojos de los hombres. Estas montañas que son como un respiro verde a tanta llanura manchega. Una tercera, una cuarta, una quinta alambrada, todas cayendo rasgadas, rotas, apartadas con vehemencia, como mi paso por aquella senda, como mi paso por ese campo que florecía en mi memoria con los recuerdos, aquellos hermosos, bellos, maravillosos recuerdos de mi luna de miel iniciada con el trenillo entre Argamasilla y Valdepeñas. El paso se hizo más ágil, como si esos recuerdos también hubieran rejuvenecido las viejas y achacosas piernas, la última alambrada y después el respetado camino. Se oyó un disparo lejano. La pequeña cizalla golpeó las piedras. El pantalón se rasgó al chocar la rodilla con el suelo. Un soplo de viento rozó la anciana mano de Manuel. En un golpe de luz surgió el rostro, la sonrisa de Miguela, haciendo la última mirada de los azules ojos del viejo. Muy bien, pues precioso. Ya ven ustedes que a Manuel se le da también la prosa, como antes hemos escuchado la poesía. Las dos. Las dos cosas son maravillosas. Manuel, yo me gustaría preguntarte, tú eres rabanero de Argamasilla de Calatrava, y me gustaría contarte preguntarte que nos contases qué es lo de la cueva de Medrano, de Argamasilla de Calatrava, y bueno, la historia que creemos verdadera. Pues la verdad es que no hemos tenido suficiente inquietud en Argamasilla de Calatrava como para conservar estas construcciones. La cueva de Medrano, quizá pues, la gente más joven no lo recuerde, pero antiguamente se hacían sótanos bastante profundos para mantener frescos los alimentos. Allí se colgaban los chorizos, los jamones, se guardaba el queso, las ollas con el aceite o el lomo hecho en aceite, es decir, y eran bastante amplias y un poco profundas. No tiene nada que ver con la cueva de Medrano de Argamasilla de Alba, hecha a raíz de que Azorín, al pobre con 19 años, 18 años, lo mandaron para allá, se encontró con aquella Argamasilla y con el poco dinero que tenía el ABC para pagarle, pues se quedó allí y gracias a eso Argamasilla de Alba se apuntó. Eso ya estamos hablando de principios del siglo XX, ¿verdad? Sí, estamos hablando de principios del siglo XX. Y la cueva de Medrano de Argamasilla, bueno, ahí antes de continuar, decir que lo hemos dejado todos. Yo tuve la ocasión con 17 o 18 años de conocer a un grupo de alumnas de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos que estaban trabajando en las tesis sobre el Quijote y que mantenían que Argamasilla de Calatrava, aunque habían estado en la Universidad de Alba, era el pueblo ese del que no quería hablar Cervantes. Y existen, es decir, las tierras de Medrano y las cuevas de Medrano están en Argamasilla de Calatrava. Nunca ha existido, nunca ha tenido propiedades los Medrano en Argamasilla de Alba. Y estas cuevas, digo, que eran donde se guardaban los alimentos, eran subterráneos, que tenían su puerta y que en un momento determinado pudieron servir de calabozo porque no tendrían otro elemento donde encerrar a Cervantes. Pero Argamasilla de Calatrava no ha luchado por ello, y esas cuevas se llenaron de escombros cuando hicieron dentro de la casa de Medrano, que todavía existe, lo llenaron de escombros al edificar el... ¿Y es el lugar donde está ahora la biblioteca? El mercado y la biblioteca, sí. Entonces, eso es lo que nos encontramos. Que volver a tener una lucha, los de Argamasilla de Alba lo saben, es decir, la gente, los académicos de Argamasilla, la gente que estudió, saben perfectamente que aquello es un impostado, es decir, la habitación la construyeron ex profeso para que fuera para visita turística. Nosotros, mis paisanos, también tenemos ahí esa guerrilla con... Yo soy de Villanueva de los Infantes, que dicen que también estuvo allí Cervantes y que es el pueblo del Quijote. Y sí, también tenemos ese lugar de la Mancha. Pero sí. ¿Teníais propiedades de los Medrano? Está la casa del Caballero del Verde Gabán. Allí dicen que sí, que estuvo preso Cervantes y todo, y diferentes estudios, y se ha publicado ya como, pues como tal. Con ellos y tampoco... En ellos tal, pero sí. Es una forma de atraer a la gente. Hay una teoría, una teoría que tú en el periódico Oretania has publicado ahora sobre el Gran Capitán,
Y bueno, me gustaría que me contases también esa historia tan bonita. Sí, bueno, la leyenda dice que el gran capitán desciende de Argamasilla, de Calatrava. Entonces yo lo que he hecho ha sido crear el relato a raíz de una tradición. Se sabe que Argamasilla de Calatrava tenía muchos pobladores, estuvieron seguros, tiene construcciones íberas, construcciones mucho más antiguas de la prehistoria, y de los romanos, pero los romanos estuvieron sentados bastante tiempo en ellos. Y los visigodos. Los visigodos fueron los que se mantuvieron con más tiempo. En la cultura visigoda la tradición oral es muy importante. Primero porque la mayoría no sabía leer, pero ellos se transmitían las historias de padres a hijos. Y así me llegó a mí la famosa leyenda de que el gran capitán además descendía de uno de los oficiales árabes que vinieron en la primera oleada de la invasión árabe. De la invasión. Es decir, había los de tropa que los habían cogido del norte de África, pero los oficiales hablaban de que tenían los ojos azules y fue quizás... yo lo que relato es la leyenda, se unió con una visigoda. El oficial parece ser que murió en una de las razias que hacían los árabes sobre todo ya metidos en Francia, porque los árabes se asentaron ahí porque era un núcleo, y de hecho cito el lugar, era un núcleo de control de todo el pase del Valle de Alcudia conjuntamente con el norte. Es decir, el Valle de Alcudia es el paso más fácil, que es otra de la parte por donde se asienta lo del Quijote, es la parte más fácil, siguiendo todo el Valle de Alcudia para acceder a Andalucía. Por el paso de Córdoba no tiene apenas altura, y de Córdoba a Sevilla. Y de hecho es el paso de los carruajes que se mantuvo... es el paso más natural. El más natural. Entonces ya los árabes lo localizaron, lo mantenían como control. Es posible que de la unión de una visigoda, digo, como leyenda, de una visigoda y de un árabe, un oficial árabe, naciera la estirpe del gran capitán. Esta visigoda se unió a los visigodos del norte, que empezaron a conquistar cuando el marido muere. Él mantenía una especie de escolta fiel a la mujer y al descendiente. Y viene ahí el apellido Fernández. De Córdoba se le añadiría después por concesiones de los reyes a la Fernández tierra. Es algo así como hijo de Fernando. Perdón, sí, hijo de Fernando. El tema está en que uno de los descendientes de Fernández de Córdoba, doy los datos de bibliografía que hay, es decir, de la historia de Tuñón de Lara o de las colecciones de Tuñón de Lara y demás, donde se habla de esto. Uno de los Fernández de Córdoba, que fue comendador de la Orden de Calatrava, que dominaba pueblos como Almagro o Almodóvar y demás, solamente dejó para que se hiciera una misa diaria en el pueblo de Argamasilla de Calatrava. Se nos echa el tiempo encima. Muy bien. Entonces, Javier... Bueno, pues entonces nada más que agradecer a Manuel Muñoz, por supuesto, su asistencia a mi programa, a mis tacones rojos, agradecer a todos mis lectores, que debo aprovechar para agradecer que estamos ya con la segunda edición de mi libro, pues que significa que está gustando y que la gente lo está comprando. Y bueno, pues poco más. Una última cosa, el día 17 de este mes, en un discopa de Puerto Llano que se llama Moet, en la calle Benéfica y calle esquina con calle Numancia, Chris Alan y los True Blues, que somos nosotros, que ya tuvisteis la oportunidad de tenerlos, tenemos un concierto en el que esperemos que venga la gente. Así que nada, solamente eso. Seguro que sí, seguro que llenáis la sala. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en Puerto Llano, en la Onda. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Eres tú.